Amadísimos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el pastor Heriberto que viene de Pinchites hoy a presentarles la clase, ya que el martes, ¿verdad? Hoy es martes, no se dará clase bíblica por la noche porque se dará el culto entero. Pero daremos, ¿verdad? Y pondremos después en el chat la clase para que sea de beneficio de todas aquellas que las quieran recibir. Bien, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios y amor y de misericordia, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por un día perfecto que tú creaste para nosotros. Te damos honra y gloria, Padre. Te pedimos humildemente, Padre Celestial, por nuestros hermanos que están viendo en este momento esta clase, Señor, que tú los ilumines, que tú los guardes, que tú los cuides, Padre Celestial, y sobre todo que si tienen alguna dolencia, Padre Celestial, que vayan delante de tu presencia y que tú, Padre Santo, toques ese corazón, toques esa mente y toques ese cuerpo para tu gloria, Señor. Confiando en ti todo el tiempo vamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, oramos. Amén. Bien, y hoy tenemos la clase número 7, del 18 de octubre, se llama El regreso del exilio. Y tenemos que en el capítulo 28 de Deuteronomio, ¿se acuerdan qué significa Deuteronomio? Significa segunda ley. Y ahí, cuando ellos están en Cades Barnea, ahí Moisés le hace un recordatorio de las leyes, porque los que están ahí son los que habían quedado de los 40 años, que estaban dispersados. Entonces, ¿qué sucede? En este capítulo 28 de Deuteronomio, este capítulo está relacionado con las maldiciones de pacto que hizo Dios en Cades Barnea con su pueblo. Debemos acordarnos que Dios ya había hecho un pacto con el pueblo de Israel, a la cual ellos violaron y le costó que estuvieran dispersados por el desierto 40 años. Ahora las violaciones del pacto siguen, ¿verdad? Siguen, pero Dios los sigue advirtiendo hasta que el día de la ira llega y los israelitas son deportados o exiliados a Babilonia. Esta lección se trata del regreso de los israelitas profetizado por los profetas Jeremías e Isaías y los contratiempos que ellos enfrentaron a su regreso y la construcción del muro de Jerusalén. Aleluya. Vamos a la próxima diapositiva. Aleluya. La verdad central dice así: los cristianos pueden confiar que Dios cumple sus promesas y guarda su pacto. Y aquí hay dos palabras que nos interesan: los cristianos y su pacto, ¿verdad? El concepto de pacto. ¿Qué es un pacto? Acuérdense que ya habíamos hablado de lo que es un pacto, que es una alianza o es un armisticio, algo que una de dos partes, una se propone a dar y otra se propone a cumplir. Es un concepto que atraviesa toda la escritura y ayuda mucho a evitar una reacción equivocada a la enseñanza de la salvación, que es por fe. Es el concepto del pacto, de la alianza. Dios hizo pacto con Noé, con Abraham, con Moisés y con David. Por ejemplo, vamos a hacer. Su relación con Israel frecuentemente se expresaba en términos de un pacto. El libro de Deuteronomio, que Deuteronomio quiere decir segunda ley, fue escrito en forma de pacto, con las típicas promesas, ¿verdad? Y bendiciones, demandas. Miren esto, hermanos. El libro de Deuteronomio da promesas, bendiciones y demandas, pero también expone maldiciones. Incluso la Biblia entera es un pacto con la promesa de salvación y las expectaciones que Dios tiene para su pueblo. Siempre había dos lados del pacto: aceptar las promesas y comprometerse a cumplir con ciertas exigencias. Dios prometía estar con ellos, ser su Dios
y protegerlos y bendecirlos. Pero él exigía que ellos también cumplieran con su parte, honrándoles y bendiciéndoles. Abraham no podía decirle a Dios que quería recibir los beneficios sin hacer ningún compromiso. Amén. Siempre había un momento en que la persona aceptaba un acuerdo y desde ese momento ya estaba legalmente válido. Pero en sentido, la relación recién comenzaba. Es como un matrimonio. Que esto es un pacto entre un hombre y una mujer. El amor y la confianza mutua llevan a la pareja a unirse de por vida y una vez hacen sus votos en público, ya están legalmente casados. Pero una vez que hacen sus votos, ya están legalmente, pero su relación personal sigue creciendo. Sucede algo parecido con Dios. Una vez que aceptamos el pacto, ya somos salvos. Pero la relación personal entre el creyente, y mire esto, hermano y hermana que me escuchan, entre el creyente y el Señor continúa desarrollándose. Un aspecto del pacto de salvación es una promesa de honrar al Señor con nuestra vida. Si una persona no está dispuesta a aceptar esas condiciones, simplemente no ha aceptado el pacto y tampoco recibirá los beneficios. Amén. Dios nos dice algo así. Bien, he enviado a mi Hijo Jesús a morir en la cruz. Él será tu Señor y tu Salvador. Si tú confías en Él y te comprometes a vivir como su discípulo, miren esto, como su discípulo, no es meramente creer, es simplemente imitarlo a Él. El creyente dice, gracias por enviar a Jesús a morir por mí, para ser mi Señor y mi Salvador. Acepto las promesas del pacto y me comprometo a vivir como discípulo de Jesús, el nuevo pacto. Bien, los evangelios, especialmente el de Mateo y el de Lucas, pintan claramente a Jesús como el Hijo, el heredero de David. Y por consiguiente, el único que restaurará el pacto davídico. Eso está en Mateo 1:1, del 1 al 25, Lucas 1, del 31 al 33, y el 69, y el 2:4. En la última cena, Jesús identifica claramente su cuerpo y su sangre como el nuevo pacto, prometido por los profetas Jeremías 31:31, Lucas 22:20 y Corintios 11:25. Y cumple el oráculo de Isaías sobre el siervo del Señor, quien no hará simplemente un pacto, sino que se convertirá en el pacto. Eso está en Isaías 42:6 y 49:8. Aleluya. Bien, vamos a la próxima diapositiva. Aquí está el versículo clave, que está en Esdras 1:2. Lo cual es parte de la lectura de la lección y por lo tanto estaremos ampliando más adelante. Amén, aleluya. Bien, introducción al estudio. Bien. No es fácil seguir a Dios. En esta lección vamos a ver acontecimientos de gozo para aquellos que habían llegado del exilio, pero en medio de tanta lucha, de oposición para los que llegaron, vemos al final de la victoria que Dios le da. Y como sus vecinos, la victoria de ellos reconocen que Dios estaba con ellos. O sea, cuando ellos vieron la victoria que Dios le dio, pues creyeron, ¿verdad?, en que el Dios de ellos era poderoso, que le había dado esa victoria, porque él era el verdadero Dios. Y para que estas victorias pudieran estar siempre a favor de los israelitas, ellos tenían que dejar las malas prácticas en su adoración a Dios. Vamos a ver que los desafíos para lograr la victoria en la obra del Señor no van a ser fáciles y que vamos a tener desafíos externos y también internos. Y aquí vamos a aprender mucho, ¿verdad? Del servicio a Dios por lo que le pasó a Judá. ¿Ok?
que eso siempre en el Antiguo Testamento uno debe llevarlo a la época de ahora, a nosotros los cristianos que somos los nuevos israelitas. Aleluya. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Bien, el pueblo de Dios llega y se encuentra con los muros destruidos. Y se hace un llamado al pueblo. Se le hace un llamado al pueblo a restaurar el templo y los muros. Y al igual que su pueblo, Dios tiene un plan para nosotros. Aleluya. Y esa promesa, Jeremías dio 70 años y en 70 años se cumplió. Porque cuando lean el libro de Daniel, en el libro de Daniel se cumplen los 70 años y ahí él hace, ¿verdad?, una oración pidiendo a Dios sobre los 70 años que había dicho el profeta Jeremías sobre la maldición al pueblo de Israel. Pero en el trayecto en que Esdras llega y se hacen los muros y el templo y todo eso, se van 100 años porque tardan 20 años más o casi 30 años más en completar todos los trabajos. Aleluya. Los planes de Dios se pueden detener, ¿verdad? Se pueden retraer, pero tienen su tiempo para cumplirse. En el trayecto vamos a encontrar oposiciones, pero acuérdense, todo trabajo que es de Dios va a prevalecer. No importa el tiempo que se coja, va a prevalecer. Así pasa con las obras que se levantan. Si son de Dios, prevalecen. Si no son de Dios, caducan. No llegan ni a primera base. Aleluya. Santo. Y al final veremos sus promesas cumplidas, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Aleluya. Bien, vamos entonces a la primera parte. El templo es reconstruido. Y el subtópico es Dios cumple su plan soberanamente. Bien, leemos en Esdras, capítulo 1, del 1 al 5. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer año del Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Perdón, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, vamos a ver después cómo la arqueología da testimonio a eso que dice la palabra. Número 2. Así ha dicho el rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Edifique la casa, quien haya entre vosotros, de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, miren esto, con plata, oro, bienes y ganados. O sea que van a estar blindados por todos lados. Y esto era un edicto al rey. Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Aleluya. Señor, añada bendición a su ya bendita palabra. Seguimos con la próxima diapositiva. Bien. Usted tal vez haya oído la frase, Dios se mueve de manera misteriosa para realizar sus maravillas, ¿verdad? Lo he oído mucho por amigos míos. No es una frase bíblica, pero sí de un señor que se llama William Cowper, más o menos, que es el inglés del pastor.
Eso era un señor del siglo XVIII. Y esas eran las circunstancias en las que estaban los judíos cuando comienzan a reconstruir el templo. Y la soberanía de Dios, ¿verdad? Es bien difícil de comprender. Es inexplicable. Porque debido a esto, que permite a unas personas poco probables para que su voluntad se realice. ¿Verdad? Vamos a la próxima diapositiva. Hay unos eventos que tenemos que mencionar, ¿verdad? Posterior al exilio. Tenemos que la primera hora de exiliados fue en el año 605 antes de Cristo. Y la hora final de exiliados fue en el 586. Y ahí es que Nabucodonosor es destituido por un rey que se llama Ciro, todavía los medos no habían entrado. Los medos entran cuando Darío entra ya al poder, pero están los persas. Los persas entran y toman Babilonia con su rey Ciro, y este rey Ciro, él da testimonio que Dios es el que le ha dado la victoria. Ya lo vamos a ver, y la arqueología lo testifica. Él permite en el 538 que los judíos regresen, y él emite un decreto. Él emite un decreto para que los judíos regresen a reconstruir el templo, que eso fue lo primero que se hizo. Aleluya. Emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a la tierra a reconstruir el templo. Y es interesante, miren, hermano, cómo la ciencia de la arqueología confirma este detalle bíblico. Porque en el 1879 estaban excavando allá en Babilonia. Y en una de las excavaciones encontraron un cilindro que se llamaba el cilindro de Ciro, que era un rodillo de arcilla. Yo diría que era la primera imprenta, ¿verdad? Era un rodillo de arcilla y se creaba una copia húmeda. Y ahí entonces en ese rodillo que era cilíndrico era que se recopilaban todos los logros de los reyes. Y entonces ahí en ese cilindro se registra el edicto que él le hace a los judíos. Bien, vamos a continuar con la próxima diapositiva. Pero vamos a hablar claro, hermano. La verdadera razón detrás de la política era la actuación de Dios, ¿verdad? Porque estaba la omnisciencia y la omnipotencia de Dios en acción en la mente de Ciro para cumplir las profecías de Isaías y Jeremías, ¿verdad? Y esto es notable porque en las profecías de Isaías, en la 41:2 y en la 44:28 aluden a esto. Y para el profeta ser más certero, miren esto, en el 44, aleluya, 28 y 45:1, el profeta menciona a Ciro por su nombre. Jeremías, por su parte, en el 51:1 y 11, habló de la caída de Babilonia, lo que provocaría el regreso de los judíos y su posterior restauración, exponiendo que Dios tiene el control sobre todas las naciones y su soberanía. El mundo nos parece caótico e incierto, pero Dios tiene en poder el control de cualquier nación y los medios para ejecutar su plan, hermano. Así que tenga en cuenta de que Dios, con Dios todo, sin Dios nada. Bien, vamos entonces aleluya. Vamos al próximo tópico, que el templo es terminado y dedicado. Bien, vamos a Esdras 3, del 8 al 13. Y leemos: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos. O sea, que ahí estaban trabajando, ahí trabajaban todas las familias juntas. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes, vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza del rey de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque Él es bueno, su misericordia. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso es una alabanza de antaño sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Aleluya. Bien, seguimos leyendo, ¿verdad? Esdras 6, del 13 al 18. Y dice así: entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de la casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Bendito Dios. Bien. La demora no es lo mismo que el fracaso, ¿sabe? Durante la reconstrucción hubo una oposición terrible que lograron convencer al rey que detuviese las obras. Pero Dios se impone y termina el templo. La voluntad de Dios, y más para la reconstrucción del templo, sería la que finalmente se lograra. Al final, las demoras no impiden el propósito de Dios, hermano. Zorobabel fue el gobernador durante la restauración del templo, y a quienes les toca la supervisión de este trabajo eran los levitas. Los levitas eran los sacerdotes y eran los que supervisaban, ¿verdad?, el trabajo, porque eran los más que sabían del templo. Los que vinieron, más los que estaban comenzando, ya sabían, ¿verdad?, cómo iba el templo, cómo iba a ser el lugar santísimo, el lugar de los gentiles, el lugar de las mujeres y todo eso, porque había un sitio donde estaban las mujeres, donde estaban los gentiles y donde estaban el lugar sagrado,
¿entiendes? Donde entran solamente los sacerdotes. En esta parte los levitas estaban cantando y llorando, ¿verdad? Ellos estaban cantando de alegría, pero también lloraron. ¿Por qué? Porque profetas como Ageo, profetas como Malaquías, que eran sacerdotes también como Zacarías, ellos se fueron jóvenes y vieron ese templo. El templo de Salomón era bellísimo. Eso era lo que se hablaba en aquel tiempo en todas las regiones y en todas las comarcas, era el templo de Salomón, por lo bello y lo costoso y lo bañado en oro que estaba. ¿Entiendes? Y que inclusive que hasta la reina de Saba convenció a Salomón para que la trajera acá a ver ese templo. Bien, seguimos. Hay que aclarar que algunos de estos sacerdotes, eso ya se había. Los adversarios de las tribus de Judá y Benjamín quieren ayudar a Zorobabel, pero aquí hay otra polémica más, ¿verdad? Porque hay unos adversarios de las tribus de Judá y Benjamín que son las que están construyendo, ¿verdad? Y le piden a Zorobabel ayudar con las construcciones, pero él se niega, se dice que no, que esto era trabajo de los sacerdotes y de las familias, ¿verdad? De las tribus de Benjamín y las de Judá. Y entonces, ¿verdad? Empiezan los problemas. La construcción es saboteada, se formó un caos. Empiezan a sabotear y cuando hay sabotaje, ¿verdad? Hermano, las cosas se retrasan. Pero Dios tiene control de todo, hermano. Los ministerios a veces son saboteados también. Créamelo, son saboteados. Aleluya. Vamos a la próxima diapositiva. Entonces, ¿qué sucede? En el trayecto surgió otro rey, era Artajerjes, y los que estaban saboteando y que estaban en contra de la, que los que no los dejaron trabajar, van a donde Artajerjes, porque ellos continúan en todo el reinado de Ciro, jorobando y molestando a los que estaban construyendo allí. ¿Entiendes? Y la palabra dice que sobornaron. Ellos sobornaron a los consejeros para frustrar los propósitos de reconstruir el templo. Imagínense, el templo de Dios. Dios iba a permitir eso. Pues miren lo que sucede. Como en ese tiempo estaban las guerras quitando y poniendo rey, ¿qué iba a pasar? Pues mira, Artajerjes viene y suspende, ¿verdad? La construcción del templo se suspende, pero que el Señor viene, puso otro rey ahí, viene otro rey ahí, y con ese rey se completó la obra. Hay que quitarle un rey, pues mira, pues vamos a quitarlo, pum, y se quitó el rey, ya está. y ya se acabó ¿cómo es que dice? Menos sarna, menos pulga, yo no sé, más o menos así. Y entonces viene otro rey Darío, el rey Darío, y se completa la obra de construcción que más o menos en el tiempo que el profeta Jeremías había profetado. Entonces, ¿quién dirigía el profeta Isaías? Dios. Pues entonces se estaba cumpliendo como Dios había dicho. Aleluya, gloria a Dios. Vamos para la próxima diapositiva. Y ya salimos de Esdras, ¿verdad? Y entramos a la segunda parte. El muro de Jerusalén es construido, ya se construyó el templo y ahora vamos a construir el muro, pero que necesitamos un líder y de este líder vamos a hablar ahora, que se llama Nehemías. Y vamos a leer a Nehemías, al libro de Nehemías, capítulo 2, versos del 11 al 20. Y dice la palabra de Dios así. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia el fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego.
Acuérdense, hermanos, que los babilonios no destruyeron a Jerusalén como la va a destruir el general Tito en el 70. El general Tito la va a desmantelar bloque por bloque, porque ya Jerusalén cumplió su función, el templo cumplió su función, que era el de traer al Mesías, que el Mesías tenía que cumplir toda la ley. Y una de las leyes era que fuera llevado allá al templo y él iba a predicar en el templo y todo eso. Amén. Pues por lo tanto, aquí ellos incendiaron el templo, los babilonios, pero no la destruyeron por completo. ¿Entienden? No la desmantelaron como el general Tito. El número 14 dice: pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Y hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mar en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les daré como la mano de mi Dios, les declaré como la mano de mi Dios, había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron encarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Vamos a la próxima diapositiva y seguimos leyendo la palabra, ¿verdad? En Nehemías 3, del 1 al 2. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Aleluya. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Bendito Dios. Nehemías 3, del 28 al 32. Dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, frente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malaquías, o sea que iban en orden, restaurando por familia. Después de él restauró Malaquías, hijo de Platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina quinta. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican, el muro de piedra, si subiera una zorra, lo despiará. Señor, añada bendición a su santa y ya bendita palabra. Aleluya. Bien. Hay líderes, ¿verdad? Pero los líderes tienen que tener un llamado. Uno puede ser un líder hecho en un templo, como le ha pasado a muchos líderes, ¿verdad? Que se han formado poco a poco, aprendiendo, o también se pueden formar académicamente.
Pero aquí hablamos, ¿verdad?, de Nehemías. Y Nehemías tenía ese llamado. ¿Por qué? Bien, vamos a ver las características de un líder. Era sumiso, era humilde. Y una persona de qué? De oración. Y él no se desvió de la encomienda que Dios le puso. Aleluya. Eso fue cuando él se comprobó, se formó como líder. Aleluya. 3 días después de la llegada, se da la tarea, ¿verdad? Eso fue 3 días de cuando él llega. Se da la tarea de salir. Él sale y entonces pues ve los muros de la ciudad al amparo de la noche. Cabe recalcar, ¿verdad?, que Nehemías ejerció como gobernador después de Zorobabel y contemporáneo con Esdras. Nehemías realiza esta inspección de noche, ¿verdad? Y ustedes saben antes, que habían antes como fortificaciones, castillos, y esos castillos tenían un espesor enorme. Y entonces cuando no hay muro, una vez que ellos se levanten como pueblo, van a ser invadidos fácilmente, porque los muros de una ciudad son los que amparan una ciudad, los libra de ser otra vez ay Dios mío, ¿cómo es que se llama? Perdón, la garantía de invadirlo, perdón, de una invasión, esa es la palabra, de que fueran invadidos otra vez. Y entonces tenemos que vino la oposición de nuevo. Porque siempre que uno comienza un ministerio, miren, hermano, siempre van a haber oposiciones. Dios no le va a dar un ministerio si usted no se lo gana. Y el verdadero líder sabe lidiar con estos problemas. Y más que tiene el amparo de Dios. Ahora, pero usted tiene que poner de su parte, porque ya Dios le dio el visto bueno a usted y lo preparó. Y si usted es una persona de oración, pues Dios lo va a amparar, lo va aleluya, a cubrir, lo va a cubrir. Y esta vez vinieron a burlarse. Los acusaron también de rebelarse contra él, pero la confianza en Dios de Nehemías fue más grande que los improperios. Y entonces, al final y a la postre, ¿qué hizo Nehemías? Dijo que Dios le daría la victoria, y así fue. Y así fue. Vamos a la próxima diapositiva. El muro de Jerusalén es construido. En el capítulo 3 se detalla un plan específico para cada familia. Y así otros viéndolo se animaron y ayudaron también a la construcción del muro. Bien, ahora lo que sucede es lo siguiente. Nehemías hace un plan como buen líder y pone a la familia, va delegando como un buen líder que delega. A veces no nos atribulamos mucho y dejamos ministerios por eso mismo, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿verdad?, delegar trabajo. Y un buen líder delega los trabajos, así como hizo Nehemías, delegó, puso a la familia y cada uno, iba a hacer el frente de su casa y así, eso siguiente, hasta que hicieron el muro. Y lo hicieron en 52 días. Otras personas, ¿verdad?, viendo la iniciativa de la familia, se envolvieron en el trabajo y empezaron a trabajar mano a mano con ellos. Bien. Vamos a la otra parte. La obra de Dios intimida al enemigo, para que ustedes vean. Aleluya. Nehemías, Dios nos va a dar siempre las estrategias para bregar con el enemigo, hermano.
Nehemías capítulo 6, versos 15 y 16. Y dice la palabra de Dios así: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron, todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Acuérdense que ya David había causado un precedente, ¿verdad?, de temor en las Naciones Unidas, porque David era un siervo de Dios, un buen siervo de Dios, construido al corazón de Dios, ¿verdad? Y entonces todas las naciones que estaban alrededor le temían a Israel por eso mismo. Aleluya. Vamos a la próxima diapositiva. Una vez que Dios permite que se comience una obra, un ministerio, siempre van a haber tropiezos. Pero si la obra es de Dios, así a la postre, aunque sea tarde, saldrá a flote. Los enemigos de Nehemías reconocieron, hermano, que Dios le había dado la victoria cuando solo en 52 días terminaron los muros. La ayuda que Dios le infirió a Nehemías de liderazgo y de estrategia le dio el éxito que esperaba, ¿verdad? Como el resultado del liderazgo de Nehemías se logró el trabajo del muro, lo que significaba el llamado del líder de Nehemías. Ahí fue que Nehemías demostró ser un buen líder. El temor a la oposición y los problemas son causados ¿por quién? Por el enemigo de las almas. No debemos tenerle miedo a coger ministerio. No debemos tenerle miedo a comenzar una nueva obra. No debemos tener miedo, ¿verdad?, a comenzar, ¿verdad?, a seguir algo que otras personas, ¿verdad?, escogidas por el Señor. Si Dios te confió un ministerio, Él te va a dar la salida y Él te va a proteger. Aleluya. Bendito Dios. Vamos ahora al capítulo 3. Dios llama a su pueblo a reformarse. Y eso está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versos del 7 al 12. Y dice así la palabra del Señor: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Esto es como un dime y direte, ¿verdad?, que está exponiendo Malaquías aquí, como si él hablara y Dios le contestara. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación toda, me habéis robado. O sea, que ahí no daba diezmo nadie, no estaban dando diezmo. Y estarían los levitas muriendo de hambre. ¿Sí? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todas las naciones os dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Santo, mi alma te alaba, Señor. Continuamos con la próxima diapositiva. Dios llama a su pueblo a reformarse. Dios llama a su pueblo a obedecer. Bien, vamos a hablar del profeta Malaquías. Malaquías fue un profeta. Y como es normalmente, lo conocemos también. Pero él fue sacerdote. Y él fue de los sacerdotes que fue jovencito para allá, para Babilonia. Y cuando regresa, ya es viejo, ¿verdad? Y entonces profetiza, ¿verdad? Dios lo toca para que profetice al pueblo de Israel, porque estaban en pecado y estaban a punto de que la maldición los tocara.
Durante los 400 años no hubieron profecías. Malaquías está es el libro final del Antiguo Testamento. Y está entre el tiempo de Malaquías y Mateo. Y este libro va a ser el último, ¿verdad? Ya dijimos eso del Antiguo Testamento. Ok. El pueblo, después de que el templo es edificado, no cumplen con los mandamientos de Dios, hermano. No. El profeta les advierte sobre lo que hacen. Ellos hacen sacrificios imperfectos. Y miren lo que hacen, porque si usted le hace el profeta Ezequiel, para que usted vea lo que hacen, que son los israelitas eran atrevidos. No tenían el respeto hacia Dios. Debido a que es como si ahora en Beula usted viene, prepara un cuartito aparte y empieza a hacer santería allí. Así mismo era lo que hacían los israelitas. Tenían el templo, pero tenían un cuarto detrás que hacían cultos a los Baales. Y entonces Dios saca el espíritu de Ezequiel y lo lleva allá y le enseña lo que están haciendo los israelitas. O sea que eso era una abominación terrible. Bien, el periodo entre Malaquías, el profeta Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, y Mateo, se llama el periodo intertestamentario. Son 400 años que dicen que no hubieron profecías ni nada de eso, ni Dios estaba en silencio. Pero Dios estaba trabajando, pero estaba trabajando en silencio, debido a que en ese tiempo se alzaron los macabeos. ¿Cuál fue lo bueno de los macabeos? Que está en los libros apócrifos, que ellos continuaron el rito del templo, porque el rey Ptolomeo, creo que fue, cuando estaba Artajerjes allá fue otro Artajerjes que estaba en Egipto, deja a los Ptolomeos, y los Ptolomeos tenían bajo su poder a Judea. ¿Qué sucede? Pues ellos violan el pacto, no el pacto, sino que el templo lo vandalizan. Ahí hacen sacrificio y todo eso, y bueno, ahí no se podía celebrar nada, ningún sacrificio. Hasta que llegan los macabeos, ellos se rebelan contra los ptolomeos y recuperan el templo y lo limpian el templo para que se pueda seguir haciendo sacrificios ahí, porque es importante que ese templo esté abierto, hermano. El templo, ahí se va a circuncidar nuestro Señor, y eso es una de las leyes, y nuestro Señor vino a cumplir toda la ley. Amén. Entonces, pues en esos 400 años, en el periodo intertestamentario, también los romanos se están desarrollando como cultura, como potencia, como nación. Ellos salen como unos abayardes y toman control de casi toda aquella área, inclusive de Judea. Y así cogen los caminos, los libran de ladrones, y el evangelio puede prosperar después. Así que Dios estaba trabajando, sí, Dios estaba trabajando. Bien, Malaquías fue sacerdote que vino con los exiliados que habían de esto. Su nombre, el nombre de Malaquías es Malají. Se dice que Malají, que es mi mensajero. Después que el templo esté en función, el pueblo se vuelve insensible espiritualmente. Ya les he explicado por qué se volvió insensible espiritualmente. No creían ni en la luz eléctrica. Estaban todos hechos unos lechones, unos carnudos. Y los que regresan siguen con las mismas malas costumbres. Miren, ellos no aprendieron, hermano, no aprendieron. Ellos ofrecen sacrificios imperfectos, no siguen las reglas como dicen los levitas en la adoración en el templo. Son adúlteros y no daban el diezmo. Ojo, aquí el Señor le está hablando. Necesario para el sustento de los levitas. Los levitas no tenían tierra,
Cuando Josué invade Canaán, reparte las tierras según la ley de Moisés, pero los levitas estaban exentos de las tierras porque ellos se iban a dedicar solamente a funciones del templo. O sea que ellos tenían que mantenerlo, tenían que dar su diezmo, porque sin su diezmo ellos se morían de hambre, porque ellos no trabajaban ni tenían tierra, ya nada. Solo se dedicaban a cantar, a limpiar el templo, a trabajar, a hacer las adoraciones, a hacer los sacrificios y todo eso. Y Dios le advierte que si siguen con ese comportamiento, se va a desatar la ira nuevamente y habrá juicio para Israel. Sin embargo, el profeta Malaquías, a quien anunció también la venida del Mesías, que iba a ser un pacto perpetuo. Aleluya, gloria a Jesucristo santo. Dios los llama a regresar a él. La idolatría, hermanos, en Israel venía poco después de salir de Egipto. ¿Cuál fue la primera idolatría? El becerro aquel que hicieron de oro en el Sinaí. Cuando lo hicieron o forraron un becerro de oro. El pueblo se había vuelto insensible espiritualmente después del exilio. Y el Señor, por medio de sus profetas, que les mandó a Ageo, les mandó a Zacarías para la época en que se estaba construyendo el templo. Les mandó a Ageo, les mandó a Zacarías y les mandó a Malaquías. Pues Él los llama a regresar a Él como buen padre, ¿verdad? En el versículo 10 del capítulo 3 también Él habla sobre el diezmo. El diezmo se basaba en la ley de Moisés, que decía que todo fruto del ganado y los productos de la tierra eran don de Dios, hermano. Por lo tanto, se esperaba que la gente diezmara. Se esperaba el diezmo de todo. Y el no hacerlo, ¿sabe lo que significaba? Robar a Dios. La promesa de Dios era genuina y recibirían bendición hasta que sobreabundara para que aquellos que regresaran. Habría prosperidad para la tierra y fertilidad. Israel sería reconocida por haber sido bendecida. Aleluya. Vamos a la próxima diapositiva. Un remanente se vuelve a Dios. Estamos en Malaquías 3, 16 al 18. Y la palabra de Dios dice así. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó. Y fue escrito. Hermanos, Dios escucha siempre. Dios escucha siempre. Aleluya. Y fue escrito, continuamos, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro. Miren esto. A alguien que le habían sido no le habían sido tan fiel, habían sido infieles a Él. Mira lo que les dice a los que se vuelvan. Ha dicho Jehová de los ejércitos, proseguimos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Me acuerdo de la disertación, ¿verdad? De la predicación que estaba dando Débora sobre el hijo pródigo el domingo, ¿verdad? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el mal, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Bendito Dios. Vamos a la próxima diapositiva. Bien, Dios llama a su pueblo rebelante, un remanente se vuelve a Él, pero un remanente. El pueblo respondió positivamente. El tema central del Antiguo Testamento, ¿cuál? El temor a Jehová. El temor a Jehová, Dios. La sumisión a Dios y el respeto debe imperar en nosotros también, ya que estamos en un mundo bien insensible a Dios, hermano. Aquellos que respondieron positivamente, Dios los escuchó y los contó como su especial tesoro. Miren esto, hermano. Lección para las familias de este tiempo que tienen situaciones. Esta parte de Malaquías, es bueno que lo lean para que sepan que como Dios tuvo problemas con sus familias, nosotros podemos tenerlas también.
y podemos resolver los conflictos con oración y guianza de Dios, porque Él sabe de problemas y Él sabe cómo resolverlo. Dios es un Padre amoroso por excelencia, y más con los que le aman, con sus hijos. Él va a venir a ser una generación diferente a la generación pasada. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Va a venir a ser una generación diferente y Él va a distinguir a los justos de los malos. Las mezclas de adoración de ídolos con la adoración verdadera era un gran problema de los israelitas, como ya le había dicho en el libro de Ezequiel. Léase el libro de Ezequiel para que usted vea cómo eran los israelitas. Y la promesa de Dios fue perdurada en todo momento. Esto es lo que hay. Juicio para los que hacen maldad y desobedecen. Y eso está por hoy también, no se crea, hermano. Y justicia y salvación para los que sean fieles. Aleluya. El remanente respondió positivamente a la invitación de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él los escuchó como nos escucha siempre. Aleluya. Damos gracias a Dios por eso. Bendito Dios. Y para terminar, ¿qué nos dice Dios? Bien. Dios, aunque castigó a su pueblo, Él nunca los olvidó. Él nunca los olvidó. Y aunque aunque Dios les envió mensajeros, ellos tampoco se volvieron a Él. Por eso Dios mantendría su promesa. ¿En quién? En el Mesías. Un plan al que nadie podía parar, ni nadie se iba a interponer. El plan de Dios está vigente todavía, aunque los que se han alejado de Él crean lo contrario. Poniendo toda la confianza en Jesús, en Dios, en nuestro Padre Celestial, y sometiéndose a su voluntad, pondrá el proceso, su plan en ti y en mí y en toda la iglesia de Beula. Hasta aquí mi parte. Espero que esta lección le cale profundo en su mente y quieran, ¿verdad?, someterse a Dios de corazón. Aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos hasta la próxima.